No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Durante mi época en la universidad, vivía con mi familia en una casa de 2 pisos, una construcción espaciosa con un aire acogedor, aunque siempre había algo en ella que me resultaba inquietante. Quizás era la manera en que los pasillos se sentían demasiado largos en la penumbra, o el crujir de la madera bajo los pies cuando todo estaba en silencio. Pero, en general, era mi hogar, y después de un largo día de clases y trabajos, siempre me reconfortaba regresar allí. La casa era antigua, construida con madera oscura y detalles que parecían sacados de otra época. Tenía un amplio salón con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol durante el día, pero que por la noche se convertían en espejos oscuros que reflejaban el interior de la casa. La cocina era espaciosa, con muebles de madera maciza y un olor a hierbas secas que siempre flotaba en el aire. Mi habitación estaba en el 2º piso, junto a la de mi hermano, y desde la ventana podía ver el jardín trasero, donde los árboles se mecían con el viento, sus ramas arañando las paredes en las noches de tormenta. Aquella noche en particular tenía 16 años y, como de costumbre, había pasado horas frente a mi computadora, sumergida en tareas y lecturas para la universidad. Estaba en plena época de exámenes y el estrés se acumulaba en mi mente como una nube negra. Los trabajos se amontonaban. Ensayos sobre literatura medieval, problemas de cálculo que parecían no tener solución y presentaciones que requerían horas de investigación. Cada día era una carrera contra el tiempo y aquella noche no era diferente. Estaba agotada, mis ojos ardían de cansancio y decidí que ya era hora de dormir. Apagué la pantalla y me dirigí a las escaleras para subir a mi habitación. La escalera era simple, una de esas con un pequeño descanso a mitad de camino antes de continuar hacia el 2º piso. La había subido incontables veces, incluso en la oscuridad. No necesitaba verla, mi mano en el pasamanos era suficiente guía. Sin embargo, aquella noche algo cambió. Subí los primeros escalones sin problema y llegué al descanso, pero cuando continué subiendo, algo no estaba bien. Caminaba y caminaba, pero nunca llegaba al final. La sensación fue inmediata y aterradora. Se suponía que solo eran unos pocos pasos más hasta mi habitación, pero seguía subiendo y nunca alcanzaba la parte superior. La oscuridad a mi alrededor se volvió sofocante, como si las sombras se hubieran espesado, tragándose la distancia y el tiempo. Mi piel se erizó, mis pasos resonaban de manera inquietante y la barandilla bajo mi mano se sentía interminable. Mi respiración se aceleró, el pulso golpeaba en mis sienes. Sabía que algo estaba terriblemente mal, no podía ver nada, pero el miedo me atenazaba el pecho. Me detuve abruptamente, sintiendo cómo el silencio se cernía sobre mí, pesado, opresivo. ¿Cuánto tiempo había estado subiendo? De pronto, una luz rompió la penumbra. La lámpara del pasillo del 2º piso se encendió de golpe y allí, enmarcado en el umbral de su habitación, estaba mi hermano. Parpadeaba adormilado, observándome con extrañeza. ¿Estás bien?, preguntó con voz pastosa por el sueño. Me quedé quieta un momento, sintiendo cómo la realidad volvía a su sitio. De repente, estaba en la parte superior de la escalera, justo a unos pasos de mi habitación. No tenía idea de cómo había llegado hasta allí. Mi piel aún estaba erizada y el aire me parecía denso en los pulmones. No tengo ni idea, murmuré, sintiéndome extrañamente desconectada de todo. Entré en mi cuarto y cerré la puerta tras de mí, tratando de sacudirme la sensación de irrealidad. A la mañana siguiente le conté a mi hermano lo que había pasado. Cuando terminé, él me miró fijamente y me dijo algo que me dejó helada. Eso explica por qué me desperté. Estuve escuchando pasos en la escalera durante varios minutos antes de salir de mi habitación. Sonaban como si alguien estuviera caminando en círculos o subiendo sin llegar nunca a ninguna parte. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si yo no estaba en la escalera todo ese tiempo, ¿qué había estado caminando en la oscuridad? Aún hoy, cuando lo recuerdo, me invade la misma sensación de inquietud. Nunca volví a experimentar algo así, pero cada vez que subo una escalera en la oscuridad, no puedo evitar contener el aliento, esperando, por si alguna vez esa interminable escalera decide aparecer de nuevo. Cuando tenía alrededor de 12 años, fui invitado a una fiesta de graduación en la casa de un compañero de clase. Era una de esas celebraciones llenas de energía, donde los adultos se reunían en la sala principal, charlando y riendo, mientras los niños correteábamos por toda la casa, explorando cada rincón con la curiosidad típica de nuestra edad.
La música sonaba de fondo, mezclándose con el bullicio de las conversaciones y el aroma de comida recién hecha que flotaba en el aire. Me sentía emocionado y libre, disfrutando de esa sensación de independencia que rara vez experimentaba bajo la atenta mirada de mis padres. En algún momento de la noche sentí la necesidad de ir al baño. Me acerqué al dueño de la casa, un hombre amable y de voz tranquila, y le pregunté dónde podía encontrarlo. Me dio indicaciones claras. Sube las escaleras, toma el pasillo a la derecha y la tercera puerta será el baño. Repetí las instrucciones en mi cabeza mientras caminaba, asegurándome de no equivocarme. Subí las escaleras con paso firme, siguiendo el pasillo hasta llegar a la tercera puerta. Sin pensarlo 2 veces, giré el picaporte y entré. Pero lo que encontré no era un baño. En su lugar, me encontré en una habitación pequeña y cuadrada, con paredes desnudas y un suelo de madera que crujía bajo mis pies. No había muebles, ni ventanas, ni decoración de ningún tipo. Lo único en la habitación eran 5 o 6 puertas cerradas, todas idénticas, distribuidas de manera uniforme alrededor de las paredes. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. El aire en la habitación se sentía pesado, como si estuviera cargado de una energía opresiva que no pertenecía a este mundo. Me quedé inmóvil por un momento, mirando fijamente las puertas, sin atreverme a tocar ninguna. Mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que esta habitación existiera? ¿Cómo había llegado aquí? Las indicaciones habían sido claras y estaba seguro de haber seguido el camino correcto. Pero este lugar no tenía sentido. El miedo me invadió de golpe, un miedo primario que surgía de lo más profundo de mi instinto. Sentí que no debía estar ahí, que algo en esa habitación no era natural. Con el corazón latiendo con fuerza, retrocedí lentamente hacia la puerta por la que había entrado, sin apartar la vista de las otras puertas, como si esperara que una de ellas se abriera de repente. Cuando finalmente salí, cerré la puerta con fuerza y bajé las escaleras lo más rápido que pude, sintiendo que cada paso me alejaba de algo que no quería volver a ver. Encontré al dueño de la casa en la sala principal, rodeado de otros adultos. Con voz temblorosa, le expliqué lo que había visto. Mis padres, que estaban cerca, escucharon mi inquietud y decidieron acompañarme de vuelta arriba para ver a qué me refería. Subimos juntos, mi respiración aún entrecortada, y abrimos la misma puerta. Pero el cuarto ya no estaba. En su lugar, justo detrás de la puerta, se encontraba el baño, exactamente donde se suponía que debía estar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar otra entrada, otro indicio de que el espacio que había visto realmente existió, pero no había rastro alguno de aquella misteriosa habitación con múltiples puertas. Todos me miraron con extrañeza, algunos sonrieron con incredulidad, otros intentaron encontrar una explicación racional. «Tal vez te confundiste de puerta», sugirió mi madre, tratando de calmarme. «O quizá fue una ilusión por la luz y el cansancio», añadió el dueño de la casa con tono tranquilizador. Pero yo sabía lo que había visto, podía recordar cada detalle de la habitación, la textura de las paredes, la disposición de las puertas, la extraña sensación de estar atrapado en un lugar donde no pertenecía. Incluso hoy, después de tantos años, podría dibujar un plano exacto de aquella casa, incluyendo ese cuarto imposible. Nunca supe qué fue lo que ocurrió esa noche. ¿Un simple error de percepción? ¿Una falla en la realidad? ¿O acaso había tropezado por un instante con un espacio que no debía existir? Sea lo que sea, esa imagen sigue grabada en mi mente, intacta, como un recuerdo de algo que el mundo parece haber decidido olvidar, excepto yo. Desde que era niña, siempre había sentido una conexión profunda con la naturaleza y el acto de explorar. Para mí, escalar montañas no era solo un pasatiempo, era una forma de vida, una manera de probarme a mí misma, de entender mis propios límites y a veces incluso de desafiarlos. La sensación de estar en la cima de una montaña, con el mundo extendiéndose bajo mis pies, me hacía sentir viva, como si en esos momentos realmente comprendiera mi lugar en el universo. Por eso, cuando mi novio y yo planeamos una expedición hacia un lugar imponente y desafiante, supe que sería una experiencia inolvidable. Nuestro destino era el imponente Blabain, una montaña legendaria que prometía una vista espectacular y un desafío digno de nuestra pasión por la escalada. Desde el inicio, la caminata había sido difícil, pero emocionante. Los senderos serpenteaban entre paisajes de otro mundo, con acantilados que caían en picado hacia valles cubiertos de niebla y picos que parecían rasgar el cielo.
A medida que ascendíamos, el viento comenzó a arreciar y el sendero se volvió más traicionero. Con cada paso, el suelo se volvía más inestable, cubierto de esas traicioneras rocas sueltas que podían hacerte perder el equilibrio en un instante. A pesar de la dificultad, me sentía en mi elemento, moviéndome con precisión, sintiendo la adrenalina de estar a tan solo media milla de la cumbre. Cuando llegamos a una zona de enormes rocas que bloqueaban el camino, supe que la única forma de continuar era escalar. Mis bastones de senderismo, que me habían sido tan útiles en la travesía, se volvieron inútiles. Decidí dejarlos en lo que creí un lugar seguro, un pequeño saliente de roca donde podría recuperarlos al bajar. Con un último vistazo a mi novio, quien se quedó unos metros atrás preparándose para subir, me impulsé hacia arriba con la fuerza de mis brazos para alcanzar el borde del gigantesco peñasco. El instante en que me incorporé fue cuando todo cambió. Desde arriba, un sonido gutural y estremecedor perforó el aire. Era un crujido profundo, como el rugido de la misma montaña despertando de un sueño milenario. Supe, en lo más primitivo de mi ser, que algo estaba a punto de colapsar. No recuerdo haber saltado, no recuerdo haber tomado ninguna decisión consciente. Todo lo que sé es que, en un parpadeo, ya no estaba donde había estado. Cuando volví a ser consciente de mi entorno, me encontraba unos metros a la izquierda, de pie sobre un pequeño parche de hierba del que no tenía recuerdo alguno. Atónita, vi cómo una avalancha de rocas colosales descendía con una fuerza brutal, justo sobre el punto donde, instantes antes, me encontraba subiendo. Las mismas piedras donde había dejado mis bastones quedaron reducidas a escombros en cuestión de segundos. El aire se volvió helado a mi alrededor. Cada célula de mi cuerpo me decía que yo no debería estar ahí, observando. Sentí un escalofrío recorrerme los huesos, una certeza inexplicable de que, en otra versión de la realidad, en otro posible destino, yo no había logrado apartarme a tiempo. Mi novio, con el rostro desencajado, me llamó por mi nombre, corriendo hacia mí. La pregunta estaba en sus ojos, en su voz temblorosa. ¿Cómo lograste moverte tan rápido? No supe qué responder. No tenía ninguna respuesta lógica. Solo tenía la imagen nítida en mi mente, una visión fantasma de mi cuerpo siendo aplastado bajo esas rocas, una historia alternativa en la que mi existencia terminaba en aquel momento, dejando solo otra triste estadística de un accidente en la montaña. Después de un largo rato, cuando finalmente reunimos el valor para continuar, logramos llegar a la cima. La vista era tan impresionante como había imaginado, pero algo en mí había cambiado. Ya no se trataba solo de escalar, de probar mi resistencia. Al regresar, cada paso me hacía sentir más agradecida, más consciente del hecho de que estaba viva. Años después, con mis hijos tomados de la mano, aún pienso en aquella otra versión de mí, la que no regresó de la montaña, y me pregunto, ¿fue un error en la realidad? ¿Un salto entre dimensiones? ¿O simplemente fue la montaña quien decidió perdonarme? Conducía por la misma carretera de siempre, aquella que me llevaba al centro de la ciudad. Era parte de mi rutina diaria, un trayecto tan familiar que casi podía recorrerlo con los ojos cerrados. En el horizonte se alzaban las colinas de grandes árboles frondosos, un paisaje que había formado parte de mi vida desde la infancia. Crecí explorando sus senderos, caminando entre sus bosques y contemplando sus praderas verdes. Conocía cada curva del camino, cada cambio en el terreno, cada pequeña elevación. Aquellas colinas eran como un viejo amigo, siempre presentes, siempre reconfortantes. Las colinas de Chiltern no eran solo un paisaje, eran un refugio. De niño pasaba horas escalando sus laderas, sintiendo el viento en mi cara y el sol en mi piel. Los árboles, altos y majestuosos, susurraban historias con cada brisa que los atravesaba. El suelo, cubierto de verdes pasturas y gran variedad de arbustos, guardaba secretos de eras pasadas, fósiles de criaturas que alguna vez habitaron un mundo muy diferente al nuestro. Era un lugar que parecía inmutable, eterno, como si el tiempo no pudiera tocarlo. Aquel día, sin embargo, algo fue diferente. Había planeado pasar la tarde en el centro de la ciudad, quizás detenerme en mi cafetería favorita, recorrer las calles llenas de gente y perderme un rato entre librerías y escaparates. Era una de esas jornadas en las que, a pesar de la rutina, sentía cierta ligereza en el pecho. Me gustaba la sensación de movimiento, de ver el mundo avanzar mientras yo formaba parte de él.
El coche avanzaba suavemente y yo me dejaba llevar por el ritmo constante de la carretera. El cielo estaba cubierto de nubes, pero entre ellas se filtraban algunos rayos de sol. Fue entonces cuando apareció el arco iris. Se extendía majestuoso en el cielo, con sus colores vibrantes cortando la monotonía del gris. Lo observé por un instante, disfrutando de la vista, hasta que mis ojos se desviaron a través de él hacia las colinas. Y ahí fue cuando ocurrió. Lo que vi al otro lado no era el paisaje de siempre. En lugar de las colinas cubiertas de verde y los suelos calcáreos que conocía tan bien, se alzaba una inmensa estructura industrial, un complejo masivo de edificios oscuros, con chimeneas humeantes que escupían densas nubes de humo al cielo. Las edificaciones eran imponentes y opresivas, hechas de hormigón y metal corroído, como si hubieran estado allí durante décadas, erosionadas por el tiempo y la contaminación. Algunas estructuras tenían enormes ventanales sucios, otros estaban completamente sellados, con enormes tuberías serpenteando entre ellos como arterias de una bestia metálica. Chimeneas colosales emergían desde el centro del complejo, exhalando columnas de humo negro que oscurecían aún más el cielo sobre ellas. Un resplandor anaranjado provenía del interior de algunas fábricas, como si en su interior se fundiera metal o se llevaran a cabo procesos químicos de una magnitud incomprensible. El suelo no era de tierra ni de césped, sino de un pavimento agrietado y manchado de aceite, con grietas de las que emergía un vapor espeso, dándole al paisaje una sensación de calor sofocante y tóxico. En la distancia se podían ver enormes grúas detenidas en mitad de su trabajo, y lo más inquietante, sombras de figuras humanas moviéndose entre los edificios, aunque no podía distinguir detalles. Parecían obreros, pero no se escuchaban sonidos de maquinaria ni voces, solo un silencio pesado, roto ocasionalmente por el lejano siseo de vapor escapando de alguna tubería rota. Era una escena de otro tiempo, de otro lugar. No había ningún complejo industrial en kilómetros a la redonda, ni en el presente ni en el pasado, al menos que yo supiera. Sin embargo, ahí estaba. El fenómeno duró solo lo que el arco iris permaneció en el cielo. Mientras los colores brillaban, el paisaje seguía distorsionado, mostrando aquella visión imposible. Pero en cuanto el arco iris comenzó a desvanecerse, la imagen de las colinas volvió a la normalidad, como si nunca hubiera sido reemplazada. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que había sido un efecto óptico, un truco de la luz, pero algo en mi interior sabía que lo que había visto no era una ilusión. Llegué al centro de la ciudad, pero la sensación de extrañeza me acompañó durante el resto del día. Tomé mi café, recorrí las calles como había planeado, pero mi mente seguía atrapada en la visión que había presenciado. Me pregunté si había visto un reflejo de algo que alguna vez estuvo allí, una imagen de un pasado olvidado o, peor aún, un atisbo de un futuro que aún no existía. Desde entonces, cada vez que conduzco por esa carretera y veo un arco iris, no puedo evitar contener la respiración, porque sé que, por unos breves instantes, la realidad puede volverse incierta y mostrarme algo que no debería estar ahí, algo que tal vez pertenece a otro mundo o a un tiempo que aún no ha llegado. Los viajes en autobús hacia la universidad eran parte de mi rutina diaria. 30 o 40 minutos en los que me limitaba a observar por la ventana o escuchar música para distraerme del bullicio del transporte público. No era un trayecto particularmente emocionante, pero me gustaba ver la ciudad despertar mientras avanzábamos entre calles cada vez más transitadas. Estaba en mi segundo año de universidad estudiando literatura. Me apasionaban los libros, pero también disfrutaba las reuniones con mis amigos después de clases, las charlas interminables en la cafetería del campus y las noches en las que salíamos a algún pub a discutir sobre películas y música hasta que cerraban. Había algo en la rutina de la vida universitaria que me hacía sentir como si todo estuviera en equilibrio, como si cada día encajara exactamente donde debía. Pero entonces ocurrió aquello. Aquella mañana, como cualquier otra, subí al autobús, pagué mi boleto y caminé hacia la parte media del vehículo. Solo quedaban unos pocos asientos libres, así que me acomodé junto a una anciana que miraba por la ventana con expresión serena. Mientras metía el cambio en el bolsillo, todo cambió. No hubo transición, ni mareo, ni sensación de movimiento. Un instante estaba en el autobús, el siguiente estaba de pie en una calle desconocida. La oscuridad era profunda, densa, como si el mundo entero estuviera sumergido en un sueño sombrío.
Una llovizna fina caía sobre mi piel, helada y persistente. Frente a mí se alzaba un edificio con una luz tenue emanando de su interior. ¿Un pub? ¿Un restaurante? No estaba segura, pero la fachada me resultaba vagamente familiar. Era una construcción antigua, de ladrillos oscuros y con una gran ventana que reflejaba la lluvia en su cristal empañado. Encima de la entrada colgaba un letrero de madera con letras doradas que se veían borrosas bajo la humedad. Sentí que conocía ese sitio, no de visitas frecuentes, sino como un recuerdo difuso, algo visto hace años, en otra vida quizá. Mi mente trabajaba con esfuerzo para ubicarlo. ¿Lo había visto en un paseo por la ciudad? ¿Me lo había mencionado alguien? Lo reconocía, pero no podía recordar de dónde, y eso me llenó de un desasosiego difícil de explicar. Sin saber qué más hacer, empujé la puerta y entré. El golpe de luz fue inmediato y brutal. Un resplandor blanco y artificial me perforó los ojos como dagas, obligándome a entrecerrarlos y frotarme el rostro en un intento de aliviar el ardor. Era un tipo de luz que no tenía sentido en un pub o un restaurante. Era demasiado intensa, demasiado pura. A través de mi visión borrosa, alcancé a ver mesas perfectamente alineadas, cubiertas con manteles de un blanco impoluto. No había ruido, ni murmullo de clientes, ni el tintineo de vasos, solo el zumbido eléctrico de aquella iluminación antinatural. Algo estaba mal. El miedo se enroscó en mi estómago como un puño helado. No podía ver con claridad, pero sentía que algo en aquel lugar me observaba, como si la luz misma me estuviera diseccionando. Parpadeé. Y entonces, de golpe, volví a estar en el autobús. El cambio fue tan repentino como la primera vez. Mi cuerpo estaba exactamente en la misma posición. Mi mano aún sostenía las monedas que no había llegado a guardar, solo que ahora mi piel estaba helada. Mis latidos retumbaban en mis oídos y mi respiración era errática. La anciana a mi lado me miraba con curiosidad y preocupación. Me dio una palmadita en la rodilla y preguntó con voz suave: ¿Estás bien, querida? Te pusiste pálida de repente. No supe qué responder. El autobús siguió su camino como si nada hubiera pasado. Los pasajeros conversaban, las ruedas vibraban contra el asfalto, la ciudad se extendía tras las ventanas. Todo era exactamente igual que antes. Y sin embargo, yo sabía que algo había cambiado, porque lo que más me aterraba no era haber aparecido en ese extraño lugar por un instante. Lo que realmente me llenaba de un pavor inexplicable era la certeza de que, en algún otro punto de la ciudad, ese restaurante, o lo que fuera, seguía allí, esperándome. Y peor aún, que en algún momento volvería a encontrarlo. Ocurrió hace unos 8 años, cuando estaba en la preparatoria. En aquel entonces mi vida giraba en torno al deporte. Formaba parte del equipo de atletismo y siempre que tenía oportunidad, entrenaba con mis amigos después de clases. Correr me hacía sentir libre, como si cada zancada me acercara un poco más a algo inalcanzable. También me gustaba la camaradería que se formaba en el equipo. La competencia nos hacía mejores, pero fuera de la pista éramos inseparables. Mi mejor amigo en ese entonces, Daniel, compartía esa pasión. Siempre nos retábamos mutuamente, ya fuera en carreras de velocidad o en cualquier otro deporte que nos pusieran enfrente. Sin embargo, nuestra obsesión con entrenar nos jugaba malas pasadas, como aquel día en el que nos distrajimos tanto en la cancha que no nos dimos cuenta de la hora. «¡No puede ser!», exclamó Daniel, mirando su reloj con los ojos abiertos de par en par. «Ya estamos 5 minutos tarde para biología». Mi corazón se aceleró, pero no por la carrera que habíamos estado practicando, sino por el miedo a la mirada fulminante de la profesora Martínez. Era de esas maestras que no toleraban la impuntualidad y que, si llegabas tarde, te hacía una pregunta imposible frente a toda la clase como castigo. Sin pensarlo 2 veces, agarramos nuestras mochilas y salimos corriendo. Para llegar al aula, teníamos que atravesar un pasillo que pasaba junto al laboratorio de computación. Justo al lado de este había una pequeña oficina donde los profesores preparaban los exámenes y trabajaban con los equipos bajo la supervisión del instructor de informática. Al pasar junto a la puerta entreabierta de esa oficina, algo nos hizo reducir la velocidad. Nuestra profesora de biología estaba ahí. Nos miró desde dentro con expresión neutral y nos dijo: «Vayan a su clase, iré en cuanto termine aquí». Daniel y yo nos miramos con alivio. No nos había reprendido. Con una sonrisa de victoria seguimos avanzando hasta nuestra aula, pero lo que vimos al cruzar la puerta nos dejó completamente fríos.
Allí, de pie junto al pizarrón, con la tiza en la mano y varios diagramas ya dibujados, estaba la profesora Martínez. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica, pero todo lo que se me ocurría era imposible. La habíamos visto con nuestros propios ojos en la oficina de computación, y sin embargo, ahí estaba frente a nosotros como si nunca se hubiera movido de su lugar. Nos fulminó con la mirada. ¡Por fin!, exclamó cruzando los brazos. ¿Les importaría decirme por qué llegan tarde? Ninguno de los dos pudo responder. Sentíamos que habíamos visto algo que no debíamos, algo que no tenía sentido. Nos sentamos en nuestros lugares en completo silencio, sintiendo aún los escalofríos recorrer nuestra piel. Cuando la clase terminó, decidimos contarle lo que había pasado. Tal vez había una explicación sencilla, algo que no habíamos considerado. Pero cuando lo hicimos, su reacción nos perturbó aún más. Frunció el ceño, visiblemente confundida. «No sé de qué están hablando», dijo con firmeza. «No he ido al laboratorio de computación en todo el día». Daniel y yo nos miramos en silencio. Sabíamos lo que habíamos visto, lo sabíamos con una certeza absoluta, pero la profesora negaba haber estado ahí. Aún hoy, cuando pienso en ese día, me cuesta encontrar una respuesta. Si no era ella, ¿quién o qué nos habló en la oficina? ¿Y por qué tenía su misma voz, su mismo rostro? Cada vez que paso frente a ese pasillo, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda, como si en algún momento pudiera volver a verla, o a lo que fuera que creímos que era ella. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta comunidad de tenebrosos. Javier Cano-W1Q, un abrazo para ti y tus hermosas niñas. Olga M.4931, gracias por tan lindo comentario, bendiciones y un fuerte abrazo. María Elena Molina 2583, muchas gracias y saludos hasta Guatemala. Gabriel García Miranda 7843, gracias por tu constante apoyo y saludos hasta Sacramento, California. Angie Rodríguez Soy, gracias por dejarnos acompañarte. Natalia Obando Medrano-Q7Q nos motiva a que te gusten nuestras historias. Gracias por tu apoyo. Sandra Sánchez-X1Y, no estás sola. Bienvenida a esta increíble comunidad. Saludos. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 7,000 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de continuar haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrososinbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.